Buenos días, amados hermanos. Qué alegría que podamos empezar esta nueva semana juntos con la palabra de Dios. Habíamos empezado el día de ayer domingo allí en el libro de Ruth, un libro maravilloso, un libro que va hablando acerca de la redención, un libro que es un cuadro de la redención de Cristo, cómo Cristo nos redimió de la esclavitud. Acá vemos el ejemplo pues del pariente redentor. El pariente redentor es aquel que podía redimir de la esclavitud a alguien que estaba en esa situación de esclavo, ¿no? Ruth, que significa amistosa, que significa amistad, amigable, pues va a ser redimida, necesitaba de la redención. Y en Cristo vemos que se cumplen todas las condiciones del pariente redentor. Por ejemplo, el pariente redentor, la persona que iba a redimir, debía cumplir ciertos requisitos, tenía que tener ciertas condiciones. Una persona esclava no podía ser redimida por cualquier persona. Puede tener un amigo, un vecino, alguien que le ame, que le quiera mucho, pero no le podía redimir, porque la condición para ser redimido era que el único que podía redimir era un pariente. En primer lugar, pariente, no un amigo, no un vecino, pariente. En segundo lugar, ese pariente redentor debería ser libre él mismo, no podía ser esclavo. Si ese pariente era esclavo, no podía redimir, tenía que ser libre. En tercer lugar, ese pariente debería querer redimir, no podía ser obligado, tenía que él voluntariamente querer redimir. Y en cuarto lugar, este pariente debería tener las condiciones, debería tener el precio del pago para poder redimir. Y vemos que en Cristo se cumplen todas estas condiciones. Cristo, estando en la condición de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que participó de la naturaleza humana, se hizo hombre para poder ser nuestro pariente redentor. Entonces, como hombre, Él fue nuestro pariente redentor. En segundo lugar, Él fue libre, Él no cometió pecado, no era esclavo del pecado. El que comete pecado es esclavo del pecado, pero Él no cometió pecado, Él era libre. En tercer lugar, Él quiso voluntariamente venir a rescatarnos. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, ¿no? Nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo, voluntariamente. Voluntariamente Él quiso dar el pago. En cuarto lugar, Él tenía el precio del pago. Él tenía el precio. Dice la Biblia que fue su sangre derramada en la cruz del Calvario el precio de nuestra redención. Entonces, Él fue hombre, Él se hizo hombre, fue nuestro pariente cercano. Él era libre, Él quiso voluntariamente y Él tenía con qué pagar, nuestro pariente redentor. Acá en la historia de Ruth vemos ese cuadro claramente reflejado. El día de hoy, desde el versículo 16 hasta el versículo 22, hay dos cosas que me gustaría compartirle rápidamente. En primer lugar, vamos a ver un ruego rechazado. El versículo 16, vemos la insistencia o el ruego de Ruth, el ruego de Noemí hacia Ruth y Ruth rechazando ese ruego. Orfa ya había decidido volverse atrás, había evaluado lo que estaría dejando por seguir a Ruth y había evaluado el precio, las implicancias de seguir a Ruth y dijo no vale la pena, no es inteligente esto, me regreso. Orfa lo hizo, pero Noemí no. Mire el versículo 16 al 18. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que tú vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¡Wow! ¡Cuánto ejemplo! Qué gran ejemplo de fidelidad, de compromiso! Rechazó el ruego. No me ruegues más, no me ruegues más. Yo estoy dispuesta a ir hasta la tumba contigo. Una mujer gentil, una mujer pagana. Ruth, moabita. Usted sabe dónde vienen los moabitas, ¿no? Lot, el sobrino de Abraham, pariente de Abraham, Lot, termina en una cueva. Y allí sus dos hijas lo van a emborrachar una noche. Y la mayor se acuesta con su papá ya borracho y producto de esa relación incestuosa va a nacer Moab. Y Moab con Israel tradicionalmente fueron enemigos toda la vida. ¿Okay? Y acá nos encontramos con esta mujer, moabita, Ruth, dispuesta a dejar los prejuicios de lado, las tradiciones de lado y a enfrentar aún las críticas, las reprensiones quizás. La gente por ahí le iba a señalar, le iba a criticar, le iba a juzgar. Ella estaba dispuesta a enfrentar todo eso, pero no iba a abandonar a su nuera, a su suegra, a Noemí, una mujer anciana. Iba a estar con ella hasta las últimas consecuencias, hasta la tumba. Qué gran ejemplo
de fidelidad, ¿no? Allí vemos ese ruego rechazado, pero después vemos ese retorno doloroso, el retorno de Noemí. Mire del versículo 19 al 22. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Noemí se había ido de Belén con un gran testimonio. Noemí significa dulce, placentera. Se va la placentera, la dulce. Regresó con amargura. No me llames Noemí, llamadme Mara, porque en amargura estoy. Regresó con amargura. Se fue con las manos llenas, dice ella, con esposo, con hijos. Y va a regresar con las manos vacías, viuda, sin hijos. Se fue con muchos sueños, pero va a regresar con todos esos sueños destrozados, ilusiones rotas. Así va a regresar. Y esto es lo que le pasa a muchos cristianos, que se van de Dios, se alejan de Dios, de la comunión con Dios, de la comunión con los hermanos, se alejan por seguir ilusiones y proyectos y sueños que no son los de Dios. Y van a regresar heridos, profundamente marcados por el pecado, por una vida que se la vivió lejos de Dios. Y así van a regresar, golpeados, arruinados. Pero ¿sabe qué? Me encanta la gracia de Dios, porque el texto termina diciendo el versículo 22, y regresó a los campos de Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¡Wow! Se había ido con hambre y regresa toda rota, regresa a su lugar, con sus sueños arruinados, regresa, pero la gracia de Dios esperándole con los brazos abiertos, en el comienzo de la siega de la cebada. Así le pasa a muchos hijos. Se van y regresan, pero Dios siempre va a estar con los brazos abiertos a recibir a un hijo que regresa arrepentido, para darle de vuelta la abundancia que Dios siempre ha tenido para darle a su hijo. Así es que, mi amado hermano, yo espero que el día de hoy la palabra de Dios nos anime a vivir vidas fieles como la de Ruth, allí fieles, comprometidas, hoy día y cada día en nuestra vida. Ok, mi amado hermano, le envío un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga. El desafío para el día de hoy es: Ruth jamás podría haber imaginado lo que Dios estaba planeando para él. La pregunta del día de hoy es: ¿podrás confiar en el Señor y en lo que Él está preparado para ti?